actividad, solicitamos respetuosamente apagar los celulares y procedemos a iniciar en este instante. Me corresponde el gran honor de iniciar la apertura de esta actividad con distinguidos invitados que hoy nos acompañan. El señor Fabián Salvioli, presidente del Comité de Derechos Humanos del Alto Comisionado de Naciones Unidas. Señor Salvioni, bienvenido a Costa Rica y bienvenido a este centro de educación. La señora Montserrat Solano Carboni, defensora de los habitantes de la República, bienvenida, señora defensora. Señores directores de las escuelas de Derecho, de Relaciones Internacionales, de Periodismo, entre otras escuelas que nos acompañan. Señores profesores y profesoras de la Universidad Latina de Costa Rica, por supuesto, honorables estudiantes de la universidad, a quienes todos y cada uno del centro, los que conformamos el cuerpo docente de la universidad, nos debemos en ese sagrado deber de formar a los futuros líderes nacionales e internacionales que les corresponderá dentro de muy poco poder solucionar los grandes problemas que aquejan en nuestro entorno. Estimado público presente, hoy nos acompañan distinguidos invitados que desarrollan temas trascendentales en la vida de la ciudadanía, no solo costarricense, sino también a nivel mundial. Hoy nos acompañan personeros que no solo representan organismos internacionales, que aglutinan diversos estados, en general la comunidad internacional. Hoy nos acompaña la defensora de los habitantes, quien tiene también una función fundamental en el desarrollo de nuestro país, ya que le corresponde defender no solo los intereses de las minorías que tradicionalmente han sido discriminadas, sino también los intereses de las mayorías que conforman también la opinión pública en nuestro país. El tema de los derechos humanos, el tema de la discriminación y el tema del principio de igualdad son temas fundamentales en la formación de ustedes, y es ahí la importancia de desarrollar con especialistas o abordar con especialistas temas como estos. Todos somos conscientes de la gran problemática a nivel mundial, también a nivel latinoamericano. Todos somos conscientes que la discriminación ha sido palpable y latente en nuestro continente latinoamericano. Hoy se nos presentan grandes retos que solucionar. Tenemos países hermanos como México que día a día mueren cientos de personas por crímenes abominables. Hoy en día hay discriminación, no solo por razón de género, hay discriminación por razón política, por razón o estatus económico, por razón también cultural. Y justamente nosotros debemos cuestionarnos si la tarea que estamos desarrollando hoy en día está atendiendo de manera objetiva la solución de estos problemas. Hoy nuestro país también se debate en temas controversiales, temas que por arraigo cultural, temas también que por imposición de mayorías no se permiten desarrollar con la objetividad que quisiéramos, pero el abordar estos temas yo creo que nos plantea un gran reto, y es el reto de poder unificar los criterios de mayorías y de minorías sin la imposición de uno sobre otro o de uno en contra de otro. Para poder transformar la cultura de un Estado se requiere poder dialogar, se requiere justamente discutir a profundidad estos temas fundamentales. Bienvenidos a ambos, vienen a una universidad donde los estudiantes son extremadamente acuciosos y por supuesto el tema, don Fabián, genera grandes expectativas, no solo porque usted representa en sí una autoridad de un organismo que cumple una función muy loable, y es la defensa de los derechos humanos, es esa lucha luchar en contra de la discriminación. Y también, señora defensora, bienvenida. Me corresponde hacer la presentación de la defensora, y la defensora va a tener también el honor de presentar a nuestro invitado de honor.
doña Montserrat Solano, actual defensora de los habitantes de Costa Rica, graduada de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva de la Universidad de Costa Rica, abogada con una maestría de Leyes en Derecho Internacional de los Derechos Humanos de la Universidad de Essex, ha llevado cursos en Derechos Humanos en la Universidad de Oxford y cursos avanzados de Derecho Internacional Humanitario en la Universidad de Harvard. Ha trabajado en la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ha trabajado también en la Federación Internacional de Derechos Humanos, la Fundación para el Debido Proceso Legal y el Instituto Interamericano de Derechos Humanos. Además, fue periodista de La Nación, del Semanario Universidad y otros medios del Grupo Nación, como la revista Rumbo. Antes de darle la palabra a la defensora, vamos a recibir con un aplauso a nuestro director, don Jorge, que tiene unas palabras para ustedes. Muchas gracias. Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Agradecer, estamos muy complacidos de tener como invitados en esta alma mater a doña Montserrat Solano Carboni, a don Fabián Salvioli, que ya fueron obviamente presentados por nuestro profesor. Un saludo muy cordial, un abrazo a todos nuestros estudiantes, profesores, y también un abrazo muy cordial a nuestros estudiantes que nos siguen a través de la digitalidad de nuestras sedes de Pérez Celedón, Guapiles, Cañas y Santa Cruz. Un abrazo a nuestros coordinadores académicos, Rebeca, Marianela, Paula y don Efraín. Para la Escuela de Derecho este tema es vital, para la universidad es vital, la discriminación y el principio de igualdad, la no discriminación y el principio de igualdad. Todos los seres humanos hemos nacido libres e iguales en dignidad y derechos. Pareciera lógico, pareciera esencial, casi que pareciera no necesario debatir este tema porque, pues el ser humano, por el solo hecho de ser humano, debe tener estos derechos. Que no se le discrimine y obviamente que se le trate con igualdad. Basta con leer el primer artículo de la Declaración de los Derechos Humanos y de ese artículo se desarrolla toda la premisa de la no discriminación establecida en todos los tratados internacionales de derechos humanos que se han suscrito y que se han peleado y que se ha derramado tantas sangres y ha costado tantas vidas. El segundo artículo de la Declaración Universal precisa que no se realizará distinción alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión pública o de cualquier otra índole, origen, nacionalidad social, posición económica, nacimiento u otra condición. Pero no obstante, alrededor del mundo nos enfrentamos diariamente a la discriminación, nos enfrentamos diariamente a la violencia, nos enfrentamos diariamente a la intolerancia, diariamente a la exclusión y diariamente a la marginación. Doña Elizabeth Odio Benito, a quien tanto admiramos, esa insigne jurista que acaba de ser electa como jueza de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ya lo acaba de decir o lo acabamos de leer en la entrevista que le hace el periodista Álvaro Murillo del periódico La Nación el sábado pasado. Parafraseándola a ella, indica: en el país hay xenofobia, en el país hay antisemitismo, en el país hay homofobia y racismo. En este país tan bello que nosotros amamos tanto,
en donde se encuentra la propia sede de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, país en el cual hemos tenido una robusta historia de respeto a los derechos humanos, en el 2015, en el propio siglo XXI, dice doña Elizabeth que nos agobian estos fantasmas de la discriminación. Tratar distintos a los que son iguales y tratar iguales a los que son distintos, dice ella, es discriminar. Eso es irrespetar el principio de igualdad, lo que presenta un obstáculo para el disfrute pleno de todos los derechos humanos, incluidos no solamente los derechos humanos, sino los derechos sociales, los derechos económicos, los derechos culturales. Lógicamente y definitivamente se ha avanzado contra los prejuicios que se dan contra ciertas minorías y contra ciertas poblaciones vulnerables en específico. Cuando uno estudia la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, vemos resoluciones interesantísimas y resoluciones de avanzada en cuanto al abordaje de la no discriminación. Basta con mencionar, entre muchísimos casos, uno que siempre me ha llamado la atención, el caso Atala Rifo y Niñas versus Chile, un caso excepcional para estudiar la no discriminación. Los diferentes gobiernos han hecho cosas, han ido incluyendo elementos en materia de educación en derechos humanos. Podemos mencionar varios ejemplos que se han hecho en Costa Rica en la educación secundaria, pero parece que no ha sido suficiente, Para terminar, como universidad, como escuela de derecho, como escuelas en general, como profesores desde nuestras propias cátedras, debemos continuar, pero con mayor fuerza, asumiendo la responsabilidad ética y el compromiso de formar a nuestros estudiantes con férreos principios humanistas. O sea, los derechos humanos debe ser un eje transversal de toda nuestra formación. A través de esa enseñanza virtuosa sobre convivencia pacífica, sobre vida en democracia, sobre comprensión, sobre respeto a las diferencias, sobre solidaridad con los vulnerables, sobre solidaridad con las víctimas y, por supuesto, teniendo el derecho como norte, como la ley, como perfeccionamiento de la vida en sociedad libre. Como director de la Escuela de Derecho y atendiendo la especial encomienda que el máster Percy Rodríguez Argüello, director de la Escuela de Relaciones Internacionales, me ha pedido darles un saludo, darles un abrazo y una cordial bienvenida, pues, tanto a la defensora de los habitantes como al doctor Fabián Salvioli. Decirles que estamos muy honrados con su presencia y, por supuesto, esta es su casa. Esta casa de enseñanza es su casa. Muchas gracias. Previo a darle el uso de la palabra a la defensora de los habitantes, me han solicitado dar espacio para transmitir un video que preparó la Defensoría de los Habitantes en relación a esta temática. Entonces, don Carlos, si gusta, proyectamos. Yo me di cuenta prácticamente desde que Diego comenzó a caminar. Desde ese momento él empezó a tener actitudes que en ese momento yo consideraba que no eran normales. Yo lo sometía a muchas situaciones incómodas, obligándolo a que él tuviera un comportamiento de hombre normal. Cuando Diego cumplió 3 años de edad, yo empecé a buscar una cura milagrosa. Empecé a buscar médicos, psicólogos, psiquiatras, religiones, pero la respuesta nunca llegó. Habían compañeros que se burlaban de él. Mami, es que vieras que hay un compañero que solo dice que no se junten conmigo porque yo soy raro. El papá de él no aceptaba. Es que este chiquito parece que es playo. Y le pegaba y lo mismo lo matriculaba en escuelas de fútbol. Cuando Diego cumple los 18 años de edad, es cuando él decide hablar conmigo y me dice: mamá, quiero hablar con usted. Quiero reconocer que soy gay, yo quiero ser una persona libre
porque no quiero sentir temor, no quiero sentir frustración de tener que estar ocultándome, de tener que estar viviendo una vida que no soy yo. Si usted me quiere rechazar y usted me pide que yo me vaya de la casa, yo lo hago. En ese momento, todo cambió para mí. Fue como una luz. Y yo le dije, no, a partir de ese momento yo acepto lo que vos sos. Yo te admiro, te respeto, te apoyo incondicionalmente. Diego es un ser humano maravilloso, con sus virtudes y defectos como cualquier otra persona. Es mi hijo y lo amo infinitamente. Y él sabe que lo amo, que él es mi orgullo, mi adoración, que él sabe que yo a él lo apoyo incondicionalmente, que lo respeto y lo admiro por el valor que él ha tenido a pesar de su juventud, de poder enfrentarse a esta situación tan difícil. Y que lo menos que yo quiero en este mundo es que él vaya a sufrir, a ser maltratado, a ser humillado por una sociedad homofóbica. Yo considero que ya es momento de que la comunidad gay en Costa Rica cuente con herramientas jurídicas que los apoye y que regule toda su situación familiar, social, porque Costa Rica tiene una gran deuda legislativa con la comunidad gay. Si él quiere casarse, si él quiere ir a formar una familia, tener un compañero, adoptar, yo a él lo apoyo incondicionalmente. Diego, contá conmigo. Estaba yo en la cocina desayunando con mi mamá y viene mi mamá y me pregunta, ¿usted cree que su hermana sea lesbiana? Y entonces le digo yo, ay mami, dígame quién deja su país y quién deja su casa por venirse a otro país completamente diferente si no es por amor. Desde que ella vino a vivir con esta muchacha y ahora que tiene otra pareja, que es su esposa y todo, siempre hemos sido como de invitarlas a ellas y son parte de la familia, ¿verdad? Y ya tienen varios años de vivir juntas y todo, y el año pasado o antepasado decidieron que se querían casar. Entonces, como aquí no es legal, fueron a Nueva York a casarse. Mi papá no pudo ir porque él ya está mayor y está muy enfermo, él ya no puede viajar. Mi mamá tampoco pudo ir. Me parece muy injusto que no hayamos podido celebrar en familia el hecho de que ella encontró a la persona que ama y con quien desea compartir el resto de su vida. Me parece que es muy triste y es muy doloroso también pensar las situaciones que han pasado varias parejas homosexuales, donde pueden inclusive perder, por ejemplo, las cosas que han construido juntos, simplemente porque su unión o su relación no es reconocida legalmente. Tete, estoy aquí apoyándote, te quiero mucho y espero que este pequeño granito de arena que estoy aportando ayude al cambio. Mari José, contá conmigo. Bueno, muy bien. Pasamos ahora a escuchar a la defensora de los habitantes, doña Marcela, adelante. Muy buenas noches, muchísimas gracias por estar aquí. Siempre se me hace un nudo en la garganta después de escuchar a doña Wendy, así que discúlpenme un segundo. Quisiera dar las gracias a la Universidad Latina por este espacio, al señor Fabián Salvioli por aceptar en su apretada agenda en la reunión de los presidentes de los comités de tratados de Naciones Unidas, pues darnos este espacio. Saludo también muy cordialmente al doctor Roberto Herrera Cáceres, comisionado nacional de Derechos Humanos de Honduras y presidente del Consejo Centroamericano de Procuradores de Derechos Humanos, al doctor David Morales, procurador de Derechos Humanos de El Salvador, a Julia Unger del proyecto Profío GIZ y también al embajador de Honduras, don Juan Alberto Lara Hueso. Muchísimas gracias por estar aquí, también a todos los profesores, a todos los personeros de la Universidad Latina y sobre todo a los estudiantes.
Para la Defensoría de los Habitantes es muy importante conversar con los jóvenes sobre estos temas que muchas veces no son fáciles de tratar. Nada más, a mí me critican porque desde que viví en Holanda dicen que hablo muy poco, pero la idea es que sea poco y sustancioso. Así que quiero compartir con ustedes nada más 3 ideas. Primero, que la democracia no es la tiranía de las mayorías. Por el contrario, y esto me lo enseñó don Rodolfo Pisa Escalante, quien fuera juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, una verdadera democracia no se reconoce porque las mayorías dicen qué es lo que se debe hacer, sino por su protección a las minorías. Una verdadera democracia es aquella en la que quien disiente, quien piensa distinto, es protegido por el derecho. ¿Qué se combate cuando se combate la discriminación? En realidad, y aquí quiero dejar muy clara una idea, no hay derechos de las personas LGBT, como en esta campaña, que se defienden en frente de unos supuestos derechos de la mayoría. Lo que se respeta y lo que se defiende es que hay derechos que son de todos y que hay un grupo dentro de ese todo que no puede ejercer esos derechos y que lo que se reclama es que puedan ejercer los mismos derechos que deberían de poder ejercer al igual que el resto de la sociedad. Así que hay una dicotomía ahí que es inexistente. No se trata de defender los derechos de una minoría versus los derechos de una mayoría. Se defienden los derechos de todos y se rechaza el que haya un grupo que por pertenecer a un grupo no pueda ejercer esos mismos derechos que tiene el resto de la gente. Por supuesto, para hacer esto, lo más importante es, o para llegar a una sociedad en la que se respeten las diferencias, lo más importante es una educación en derechos humanos. Y de ahí la importancia de espacios como estos, la importancia de que las universidades emprendan procesos de educación y formación en derechos humanos, y de ahí que la Defensoría de los Habitantes haya enviado una solicitud tanto al Consejo Nacional de Rectores, al UNIRE y al SINAES, para que se asegure que dentro de los programas de las universidades, en particular los contenidos de las carreras de Derecho, de Medicina o Ciencias de la Salud y de los docentes, cuenten con contenidos sólidos de educación en derechos humanos. ¿Y quién mejor para hablar del tema de combate a la discriminación y el derecho a la igualdad que don Fabián Salvioli? Fabián Salvioli es miembro del Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas. Actualmente es el presidente del comité, electo, si no me equivoco, en marzo pasado como presidente del comité. Pero además es un gran académico, un profesor nato en materia de derechos humanos, es doctor en ciencias jurídicas, máster en relaciones internacionales y abogado de la Universidad de La Plata. Es director del Instituto de Derechos Humanos de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata, director y profesor de la Maestría en Derechos Humanos de la misma universidad, profesor del doctorado en Ciencias Jurídicas y del doctorado en Relaciones Internacionales, también de la Universidad de La Plata, y profesor de posgrado en diversas universidades. Y hasta aquí llego, no porque esto sea lo único que hace, pero en realidad ustedes se me cansarían si leo las 6 páginas de reconocimientos y el trabajo que ha hecho el doctor Salvioli. Pero además, don Fabián es un amigo de Costa Rica, lleva 20 años de estar viajando al país, conoce la realidad costarricense, es amigo del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, conoce bien a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y conoce bien a muchos y muchos de los costarricenses que trabajamos en esta materia y probablemente muchos más. Al punto que Fabián Salvioli, quien es argentino de nacimiento, por estar viniendo a Costa Rica, ahora se autodenomina como argentico. No quiero extenderme más y le doy la palabra, si me permite, al señor y el doctor Fabián Salvioli.
Bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias, don Jorge León Vargas, por tan amable bienvenida, querida Montserrat Carboni, que me ha presentado de una manera más elogiosa que imparcial. Las personas amigas son así. Quiero saludar, por supuesto, a las personas que vienen de las distintas procuradurías de América Central, con quienes tuvimos una reunión muy productiva en la mañana de hoy. Hay aquí también queridos amigos, Vittorio Corazantini del IRESOD, mi muy querido amigo Jorge Padilla, profesor de esta casa. Y bueno, para mí es una gran alegría estar aquí y poder conversar con ustedes sobre este tema que es tan importante. Tomé nota de 7, 8 puntos sobre la cuestión de la igualdad y de la no discriminación. Don Jorge León Vargas bien decía que es la base de la protección de los derechos humanos. Citó, creo, el artículo 1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que dice que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Y eso se hizo así, y la declaración tiene eso en el primer artículo, porque en nombre de la discriminación se hicieron todas las barbaridades del mundo. Esa fue la base. El problema es que eso no es historia. El problema es que eso es igualmente presente. El principio de no discriminación y la igualdad de derechos de todas las personas es una norma de derecho internacional general. Es una norma imperativa. Es lo que se llama una norma de ius cogens internacional, que no puede ser derogada bajo ninguna circunstancia. Es decir, no hay ningún motivo que pudiera llevar a un Estado a aplicar prácticas discriminatorias o a tolerar prácticas discriminatorias entre particulares. Sin embargo, vamos a ver cómo cuestiones contemporáneas y en nombre de situaciones que hoy suceden en el mundo, esta idea de que los principios de no discriminación y la igualdad de derechos son inderogables, en realidad está puesto en tela de juicio, lamentablemente. Por supuesto que el principio de no discriminación también es dinámico. Yo creo que don Jorge también alcanzó a citar el alcance del principio de no discriminación de la Declaración Universal de Derechos Humanos cuando hizo su presentación tan amable y mencionó por motivos de raza, sexo, idioma, religión, origen étnico, nacional o cualquier otra condición, que es el texto efectivo que tiene la Declaración Universal de Derechos Humanos en sus primeros articulados. Y ese o cualquier otra condición es lo que genera que el principio de no discriminación sea además la norma más dinámica del derecho internacional. Porque ese o cualquier otra condición es lo que nos permite visualizar nuevos hechos de discriminación que no pueden ser amparados, aunque no figuren en la Declaración Universal de Derechos Humanos o en los tratados de derechos humanos. Por ejemplo, la discriminación por razón de género, orientación sexual, no figuran en la Declaración Universal. Es más, les asombrará saber que la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer no menciona ni una sola vez el término género. Y eso es así porque la Convención fue creada en 1979 y las teorías feministas acuñaron el concepto de género un tiempo después. Ahora bien, sería ridículo decir que la discriminación por razón de género no queda cubierta bajo la actuación de las normas que protegen a la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Y eso es así,
no porque antes no existiera discriminación de género, es porque la discriminación ha sido tanta que recién ahora es visible. Ha tenido que salir de la invisibilidad para efectivamente hacerse visible. Hemos visto los 2 spots aquí de la Defensoría del Pueblo. Cuando yo empecé a viajar a Costa Rica, esos spots eran imposibles de hacer. Eran imposibles de hacer. Y yo no soy tan viejo. Digamos, es decir, empecé a viajar aquí hace unos 20 años y me quedé muy enamorado de este país y por eso vengo muy seguido. Pero era imposible, en mi país también era imposible. Hoy no. Sin embargo, eso no quiere decir que no siga existiendo una fuerte discriminación en relación a las personas por razón de su orientación sexual, algo con lo que hay que seguir trabajando y mucho. Pero la segunda idea que quería traerles es esta, de que el principio de no discriminación es una norma muy dinámica. Y eso está muy bien para quienes estudiamos Derecho, ¿no? O Relaciones Internacionales, quienes vemos al derecho como algo valioso para buscar justicia. Porque no hay nada más aburrido que repetir las normas. Para eso no se necesitan abogados y abogadas, para eso se necesita una computadora. Lo mejor que tiene el derecho es la posibilidad de crear. Es la tarea creativa. Es la utilización del derecho y transformarlo para lograr justicia. Yo lamentablemente no tuve una facultad de Derecho, lo digo con mucha pena, hoy sí soy profesor de esa facultad, pero no tuve una facultad de Derecho que me haya formado en la creación. Se me obligó a aprender normas y a repetirlas. Y con eso uno demostraba que sabía y bastaba para aprobar. Eso es un espanto. Pero así estudié yo. Entonces tenía que estudiar Derecho de Familia y decía, bueno, los hijos se dividen en legítimos e ilegítimos, y los hijos ilegítimos se dividen a su vez en incestuosos, sacrílegos y adulterinos. Eso decía el Código Civil cuando yo estudié. Parece que es de la época de las cavernas, digamos, pero eso decía efectivamente el Código Civil cuando yo estudié. Lo terrible no era que dijera eso el Código Civil. ¿Saben por qué? Porque la legislación siempre nos va a dar vergüenza de manera retroactiva. Y está bien que así sea. El progreso jurídico, el progreso de la humanidad, hace que nos demos cuenta de que hay cosas que faltan. Y entonces la legislación pasada siempre tiene que ser vergonzosa. En una época la esclavitud estaba permitida. Bien, eso se fue superando. Entonces, las normas de hoy, incluso las de derechos humanos, también nos darán vergüenza el día de mañana. Lo interesante es poder ver si nos dan vergüenza hoy y poder trabajar contra esa vergüenza y no esperar 50 o 100 años para sentir vergüenza retroactiva. Y lo terrible no fue que el Código Civil por el cual yo estudié decía que los hijos se dividían en legítimos e ilegítimos. Lo terrible fue que ningún profesor de Derecho de Familia me dijo, usted no se da cuenta que eso es un espanto. En vez de decirme, muy bien, usted aprendió el artículo tal del Código Civil, fantástico, qué bien que lo recita. Y eso nos mata en lo más bonito que tiene la decisión que alguna vez tomamos para estudiar Derecho, que es el sentido de la justicia. Uno entra a estudiar Derecho porque cree en la justicia. Uno estudia Relaciones Internacionales porque cree que puede haber un mundo en el cual sea posible el entendimiento entre las personas, entre los pueblos, entre las naciones. Pero por algún motivo, esa llama que tenemos cuando decidimos ingresar a estudiar este tipo de cosas se nos va apagando, a veces por motivos propios, a veces por el entorno, a veces por todo junto. Y hay que cuidarla y hay que alimentarla efectivamente todos los días. Nunca fuimos más sinceros que cuando fuimos chicos. Entonces, a esa persona que tenemos, que fue chica o que fue chico, no hay que olvidarla nunca, no hay que dejarla nunca en el pasado.
traerla es la que nos sirve para muchas cosas. Primero, exorcizamos la muerte y segundo, mantenemos los ideales más fuertes que tenemos. La no discriminación es además el motivo de muchos instrumentos internacionales y eso muestra la importancia que el derecho internacional le da a la no discriminación. Y la importancia se da también en razón justamente de la violación de ese principio. Así, existe, por ejemplo, la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer en Naciones Unidas, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que es una convención centrada en la no discriminación, porque de lo que se trata es de que las personas con discapacidad tengan la misma garantía de derechos que tienen las personas que no tienen discapacidad. O la Convención sobre los Derechos de las Personas Trabajadoras Migrantes y sus familias, que de lo que se trata es que gocen de los mismos derechos laborales que tienen las personas que son trabajadoras nacionales. O la reciente Convención de la OEA se aprobó hace una semana y media. Hay una nueva convención sobre los derechos de las personas adultas mayores. Y eso es porque las personas adultas mayores también sufren una discriminación y entonces requieren una protección especial. Con esto quiero decir de que hay muchos instrumentos cuyo objeto específico es la no discriminación y, por supuesto, el principio de no discriminación figura, bien lo señaló el doctor Vargas, figura no solo en la Declaración Universal, sino en todos los instrumentos siguientes, los 2 pactos de derechos civiles y políticos, económicos, sociales y culturales, y todas las demás convenciones que hay en el marco de Naciones Unidas, o en el sistema interamericano, el Pacto de San José de Costa Rica, en el artículo 1 también, consagra el principio de no discriminación. Entonces, lo tercero que quería compartir con ustedes es eso. No hay excusa para que no se sancione la discriminación. Parece mentira que teniendo tamaña base jurídica para combatir la discriminación no sea efectivamente combatida en los estados a través de políticas públicas, a través de la aplicación del Código Penal, a través de las sanciones que correspondan para los actos de discriminación. La cuarta cuestión que quería compartir con ustedes es una cuestión paradójica, y es que la no discriminación exige discriminar. Y esto es lo que decía mi querida amiga, doña Elizabeth Odio Benito, con quien tuve el enorme placer de saludarla hace muy poco y estuvimos compartiendo un panel ayer creo, ayer, sí, la agenda es tan cargada que uno ya ni se acuerda, ¿no? Esa cosa. Pero fue ayer en la tarde en el Instituto Interamericano de Derechos Humanos. Y doña Elizabeth dice, sí, cuidado. No se trata de tratar a todo el mundo igual. Por eso las convenciones de derechos humanos exigen lo que se llama medida de afirmación positiva. Y esto implica discriminar. Es discriminar positivamente, tomar medidas para generar acceso privilegiado de quienes no tienen acceso. Y eso está efectivamente consagrado en la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. O, aunque no se diga así, en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, el principio que rige es el de ajustes razonables. Es decir, la política pública tiene que realizar ajustes razonables para que una persona con discapacidad tenga el mismo acceso al derecho a la educación que una persona que no tiene discapacidad. Y eso significa una diferencia de trato. Pero es una diferencia de trato que genera una discriminación positiva y no una discriminación en el sentido negativo. La quinta cuestión que quería compartir con ustedes tiene que ver con la creatividad. El principio de no discriminación se parece más a un enunciado que está ya bien lejos que algo que podemos utilizar como un arma extraordinaria. Y siempre se ha dicho, por ejemplo, que en materia de derechos humanos, los derechos económicos, sociales y culturales
no son derechos justiciables. Y así lo solemos repetir. ¿Y por qué repetimos eso? ¿Dónde está escrito eso? Es algo que nos hacen creer, pero que es una mentira grande como una casa. Claro que sí. Claro que son justiciables los derechos económicos, sociales y culturales. Y lo son por la vía del principio de no discriminación. Allí donde no podemos ir por el derecho a la salud, quizás podamos ir por la no discriminación en el derecho a la salud. Allí donde no podemos ir por el derecho a la vivienda, quizás podamos ir jurídicamente por la no discriminación en el acceso a la vivienda. Y de esa manera, utilizar a los derechos civiles y políticos como una herramienta para vindicar efectivamente los derechos económicos, sociales y culturales. Porque también es una mentira de que algunos derechos son más importantes que los otros. ¿Quién me va a decir a mí que es más importante hablar que alimentarse? ¿Y quién me va a decir lo contrario? El Estado está para garantizarme los derechos, todos los derechos. El Estado me tiene que garantizar los civiles, los políticos, los económicos, los sociales y los culturales. Y lo tiene que hacer porque mi vida es una sola y yo debo disfrutar mi proyecto de vida y llevarlo adelante. Y no me importa que sea difícil, si el Estado está para eso. Y si no puede hacer eso, que se vaya a otro lado. Así cuando los gobiernos dicen no podemos, bueno, no se hubiera presentado elecciones, mijo. Usted tiene que cumplir. ¿Para qué está el Estado? Bueno, para garantizar los derechos humanos. Si hoy estuvieran quienes hicieron las teorías del Estado, Hobbes, Locke, Rousseau, quedarían en ridículo si no pusieran como el fin principal del Estado la garantía de los derechos humanos. Es el fin único, el más importante, el que resume todo, efectivamente. Y es la garantía de los derechos humanos sin discriminación alguna. Sin discriminación alguna. Entonces, siempre es factible hacer un trabajo creativo para garantizar los derechos y condenar la discriminación. Montserrat decía que yo conozco muy bien la Corte Internacional, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y es cierto. Ahora estoy en Naciones Unidas. Ayer en la conferencia en el Instituto Interamericano yo decía que siempre se vuelve al primer amor, porque me hicieron hablar de las relaciones entre el sistema de Naciones Unidas y el sistema interamericano. Como yo siempre trabajé con el sistema interamericano, me dio mucho gusto poder abordar esa cuestión. Miren, el Pacto de San José de Costa Rica no dice una sola palabra sobre pueblos indígenas, ni una. Ni una. Ustedes lo buscan, nada, ponen el buscador de Google, indígena, no. Originario, tampoco. Nada. No hay tribunal internacional que tenga una jurisprudencia más maravillosa sobre pueblos indígenas que la Corte Interamericana. Y esto es porque el tribunal hizo un trabajo creativo e interpretó el sentido de propiedad del artículo 21 de la Convención Americana de Derechos Humanos sobre la base de la cosmovisión indígena. El doctor Vargas citó la sentencia del caso Atala Rifo con Chile. Allí tampoco, el Pacto de San José no habla de orientación sexual. Sin embargo, la Corte Interamericana naturalmente condenó a Chile por violación de derechos humanos de una jueza que el Estado de Chile había cometido en contra de ella sobre la tenencia de sus 3 hijas por motivos de orientación sexual. Es decir, el principio de no discriminación también es un arma extraordinaria para llevar adelante un trabajo creativo. Séptima cuestión. No voy a hablar mucho más, porque si yo hablo mucho más es una violación a la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes. Yo no quiero que ustedes, imagínense si me denuncian ante el comité que yo presido, me voy a perder toda legitimidad allí, pero déjenme decir un par de cositas más para que después podamos tener un diálogo. Los desafíos actuales en materia de no discriminación. Ya sabemos que
La no discriminación es inderogable. La no discriminación es un principio que los estados deben cumplir independientemente de las circunstancias. Pero ¿saben qué? La economía amenaza la no discriminación. Y por eso miles de personas se mueren en el mar Mediterráneo y no pueden llegar a las costas de Europa. Es la discriminación la que lleva a eso. Si mis bisabuelos, cuando llegaron a Argentina, de Italia, huyendo de la más absoluta miseria, hubieran sido abandonados en las costas del Río de la Plata, bueno, yo no estaría aquí naturalmente. ¿Cómo es factible que estados que han tenido que acudir tan fuertemente a la migración hoy sean los primeros que cierran las puertas? Cuando hay personas que dejan sus países y a nadie le gusta dejar su país. Dejan sus países porque ya no se pueden quedar allí. Incluso tienen el tupé de decir, bueno, es que huyen por razones económicas. Lógico, por supuesto. ¿Qué le vamos a decir? Quédese usted muerto de hambre. No busque salida. Eso le vamos a pedir. Es que es delirante. En mi país a veces se dice cuando alguien de un país limítrofe viene a atenderse médicamente porque tiene un servicio de salud gratuito y se viene a hacer un trasplante. ¡Qué barbaridad! Cruzan la frontera para hacerse un trasplante. Y claro, ¿y qué quiere? ¿Que no se haga el trasplante? ¿Que se muera? Es la incapacidad absoluta de ponerse en el lugar de la otra persona. Esa también es la base de la discriminación. Razones económicas atentan contra el principio de no discriminación. Razones de seguridad nacional. La tortura es inaceptable. La desaparición forzada es un flagelo horrible. Entonces hoy los estados acuden, en nombre de la lucha contra el terrorismo, a motes eufemísticos, pero que en el fondo son lo mismo. Detención secreta. Agarro a una persona, la detengo, no le digo dónde está a la familia ni a sus abogados y no tiene acceso a ningún tipo de protección jurídica. Bueno, de eso, cuando yo era chico se llamaba desaparición forzada. Ahora le dicen detención secreta porque es más elegante, pero y porque no quieren reconocer que practican desapariciones forzadas, pero practican desapariciones forzadas. Y eso, ¿saben por qué se hace? Para torturar se hace. Y ese es el sentido de Guantánamo y de otros espacios. Ningún otro. Cuando en realidad, por supuesto, el terrorismo es un acto criminal, abominable, inaceptable y que hay que condenar a rajatabla. Pero hay que combatirlo con el derecho. O sea, es terrible que los caníbales se coman a alguien que no es caníbal, pero que alguien que no es caníbal se coma un caníbal es escandaloso. Nosotros tenemos que demostrar que no somos caníbales y que podemos enfrentar los desafíos que nos presenta el mundo sin violar derechos humanos. El otro problema es la discriminación múltiple. La discriminación que se da en contra de, por ejemplo, una mujer indígena, que sufre discriminación por ser mujer y además por ser indígena. O la discriminación en contra de una mujer con discapacidad, a la cual, por ejemplo, se le borra desde la concepción general la sexualidad. Esas son otras esferas en las que tenemos que saber cómo trabajar.
cómo abordar efectivamente las discriminaciones múltiples. Y finalmente, aunque no figure en la Declaración Universal, la discriminación que surge de la pobreza. Claro, el problema es que hablar de la pobreza es hablar de cómo se distribuyen los recursos. Y eso es algo que a muchas personas que trabajan en derechos humanos les molesta. Hablemos de derechos humanos, pero no me toquen el dinero. Bueno, mire, el problema es que está mal repartido. Y entonces en esto se requiere política pública. El rol de los estados fuertemente para poder garantizar todos los derechos. Lo último que les quería decir en esta imperfecta presentación que me toca hacer es que todo lo que dije puede borrarse directamente. Porque no hace falta acudir a tanto argumento. Sabemos, ¿sí?, que la discriminación está mal. Y sabemos finalmente que la discriminación es la base de todas las violaciones de derechos humanos, de todas las que existen. Yo sé que si esto lo repito una vez más jurídicamente, quizás me quiten el título de doctor en Derecho, pero miren, la realidad marca eso. Me ha tocado examinar a más de 90 estados. ¿Y saben qué? No hace falta demasiada inteligencia para darse cuenta de que cuando se tortura es porque quien tortura considera que el otro merece ser torturado. De que cuando hay violencia doméstica, esa violencia es consecuencia efectiva de la discriminación y la cosificación de la otra persona. De que cuando se le priva a alguien expresarse, es porque se considera que esa persona no tiene derecho a la libertad de expresión. Todas y cada una de las violaciones a los derechos humanos se basan efectivamente en la discriminación. Y entonces, si hubiese que elegir uno solo de los derechos, si nos obligaran a abdicar de todos los derechos que existen en todos los instrumentos internacionales y nos pidieran uno, que nos quede uno con el cual salir a seguir trabajando, uno elegiría efectivamente el principio de no discriminación. Y les juro, con eso alcanza y sobra. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Salvioli. Ahora procedemos a abrir el espacio de preguntas que tengan a bien hacer los estudiantes, profesores o público presente. Contamos con un tiempo de 10 minutos, don Jorge. Muy bien, 10 minutos para que ustedes puedan formular las preguntas tanto al invitado especial, don Fabián Salvioli, como a doña Montserrat. No hay problema, la puede hacer a viva voz, levántese y sí se le escucha. La primera es en relación sobre la obligación de los estados de garantizar los derechos humanos. Sin embargo, desde políticas internacionales,
Dale ese micrófono. Y la segunda consulta sería en general, abierto. Desde la perspectiva de considerar los DES, los derechos económicos, sociales y culturales, como derechos de acceso colectivo, ¿a dónde radicaría el vínculo de la no discriminación hacia esa afectación que podría llegar a suceder de la violación de uno de estos derechos en virtud de una única persona? Buenas noches. Desde el 26 de mayo, un costarricense que es torturado en Nicaragua, un empresario, Gil Trejos, el cual es torturado, está desnudo en una cárcel nicaragüense. ¿Dónde está el principio de igualdad? ¿Dónde está el principio de no discriminación por nacionalidad? ¿Dónde lo hemos reflejado? ¿Qué hace la Comisión Internacional de Derechos Humanos? Y la segunda es, ¿qué hace la Comisión en cuanto a temas más radicales como es la pobreza, el hambre, entre otros? Buenas. La pregunta principalmente se basa, cuando hablamos de derechos humanos, hablamos en el sentido genérico. Los derechos humanos no solamente es aquellas personas que están en una sociedad, sino también aquellas que están privadas de su libertad en una prisión, y vemos en América Latina cómo existe hacinamientos humanos en las cárceles, y la Convención Americana sobre Derechos Humanos en su artículo 5 establece que los privados de libertad deberán ser tratados con dignidad, porque es un derecho fundamental inherente al ser humano. Entonces, ¿qué hacen los organismos internacionales para combatir este tipo de situaciones que se ven en América Latina, no solo en Costa Rica, sino en todos los países como Honduras, Salvador, Guatemala, México, en general? Muchas gracias. Disculpe, de este lado, don Fabián, la pregunta para mí es esta. Usted hace poco nos mencionó que los estados deben promover que se debe llevar el principio de la no discriminación, pero ¿qué ocurre cuando los estados la promueven a consecuencia de que otros estados discriminan y cometen actos de terror o inhumanos, como ocurre en Europa y el Medio Oriente? Por ejemplo, en el Medio Oriente, Siria, Irak están viviendo la situación del Estado Islámico, de ISIS. Estos han llevado en Europa, por ejemplo, vimos hace poco en Francia el caso de Charlie Hebdo, el ataque terrorista. A consecuencia de eso, en muchas naciones europeas, ya sea Francia o Alemania, muchas facciones políticas de derecha europea se han levantado y han puesto políticas en contra de los musulmanes, incluso, ya sea extremista o no extremista, y muchos lados, tanto en el Parlamento francés como en el Parlamento alemán, lo han aceptado. ¿Qué pasaría entonces cuando los estados promueven discriminación para atacar a los que discriminan por actos más inhumanos, promoviendo actos muy parecidos a los que provocó el nazismo? Tal vez, sí me escuchan, ¿verdad? Tal vez si respondemos a estas y después tomamos más preguntas para dar chance a don Fabián que acomode también algunas ideas y no tenga que dar otra conferencia. Bueno, gracias. Muchas gracias a todas las intervenciones. Voy a decir algunas palabras sobre cada una de ellas. En relación a la primera, la obligación del Estado de garantizar comprende tanto la obligación de hacer como de no hacer, es decir, de llevar adelante políticas públicas garantizadoras de derechos humanos, como abstenerse de llevar adelante políticas públicas que violen efectivamente derechos humanos, y eso ya es
está muy arraigado en el derecho internacional. Los órganos internacionales, como el que yo integro, condenan a estados cuando violan derechos humanos, ya sea por acción o por omisión. Digamos, hay muchísimos ejemplos. Y si Costa Rica no regula rápidamente la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en relación a la fertilización in vitro, no hace falta ser Nostradamus para decir de que cuando Costa Rica sea examinado ante el Comité de Derechos Humanos, pues seguramente el órgano que yo integro algo le dirá, digamos, por omisión, ¿no? Y lo que sí se creó, que es de más reciente confección jurídica, es el principio de la responsabilidad del Estado por falta de diligencia debida. Y eso apunta a lo segundo que vos mencionabas. Es decir, ¿qué es lo que pasa cuando las organizaciones internacionales, las ONGs o privados llevan adelante violaciones de derechos humanos? Mira, dos cosas. El derecho internacional siempre es insuficiente y siempre llega tarde. Es decir, nunca tenemos la habilidad de la predicción. La Convención contra el Genocidio se hizo después de algunos genocidios cometidos, nunca se hizo con anterioridad. Entonces también en esto hay un proceso, pero se avanzó bastante. Hoy, por ejemplo, las personas pueden incurrir en responsabilidad internacional cuando cometen determinadas categorías de crímenes y ser juzgadas en el plano internacional. Esto está establecido en el Estatuto de la Corte Penal Internacional. No es un órgano que yo integro, pero es un órgano en el cual sí trabajó Montserrat, que podría explicar mejor que yo. Y esos son por categorías de genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra o actos de agresión, de acuerdo al Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, que permite llevar a una persona, ya no a un Estado, una persona, independientemente de que esa persona pertenezca al Estado, pertenezca a un grupo de oposición. Efectivamente ahí hay una responsabilización internacional en ese sentido. Lo que pueden hacer las ONGs o empresas en caso de violación de derechos humanos es comprometer la responsabilidad del Estado si el Estado no actúa con debida diligencia. Por eso hablaba del principio de debida diligencia. El Estado puede ser responsable de un hecho de violencia doméstica. El Comité para Eliminar todas las formas de discriminación contra la mujer ya tiene más de 20 decisiones condenando a estados en casos individuales por hechos de violencia doméstica. Y eso también es un avance que se dio en el derecho internacional en las últimas 2 décadas y media. Y la cuestión de las empresas presenta un desafío que hoy está bajo estudio, entre otras cosas porque, y tenés mucha razón en plantear esto, porque las empresas muchas veces tienen poder más fuerte que los estados. Hay empresas que son más poderosas que los propios estados. Pero el problema es que las normas internacionales las ratifican los estados y a los que se puede responsabilizar es a los estados. Por algún motivo creo que si esta charla se diera dentro de 10 años, ya te estaría hablando de una convención que responsabiliza directamente a empresas por violaciones de derechos humanos. Pero no quiero hacer futurología porque seguro que me equivoco, digamos. Así que, pero hoy por hoy estamos insuficientes en ese sentido. Sin embargo, el comité que integro tiene unas observaciones finales sobre Alemania que se adoptaron hace 3 años y creo que si te fijas en el párrafo 12 y 16 de esas observaciones finales vas a encontrar una pequeña sorpresita en relación a una tímida responsabilidad de los estados por acción de empresas nacionales alemanas en un país extranjero. Bueno, y lo que tiene que ver con los derechos económicos, sociales y culturales y el vínculo con el principio de no discriminación. Bueno, entonces ese no es un invento mío, digamos, eso ya está muy establecido en la jurisprudencia internacional, en casos holandeses de 1987 del Comité de Derechos Humanos que integro, pero yo no estaba en esa época naturalmente en el comité. Ahí, aunque el pacto que aplicamos nosotros es el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, sobre la base del principio de no discriminación, se condenó a Holanda por generar discriminación en el acceso al derecho a la pensión.
es decir, derechos económicos y sociales por la vía del principio de no discriminación. Hay algunos ejemplos también del sistema interamericano, pero no, quiero ir rápido para ir respondiendo. En relación a lo del ciudadano costarricense que se encuentra detenido en Nicaragua, yo sé que hay acciones, sé que la Defensoría del Pueblo misma está trabajando abiertamente en ese sentido. A los órganos internacionales siempre las cosas llegan un poco más tarde, porque hay que presentar las situaciones con posterioridad, y entonces sé que hay un pedido de medidas cautelares presentado ante organismos internacionales para que efectivamente se resuelvan. Mucho más no puedo decir, porque quizás me toque entender a mí en la resolución de alguna de esas cuestiones, y si yo me pronunciara en avance, tendría luego que excluirme del debate y la resolución de ese caso. Entonces usted comprenderá que no puedo hacer ninguna valoración, pero ninguna, por más ganas que me dan, sobre esa situación. Lo que sí le puedo decir es, en relación a su pregunta, bueno, ¿y dónde están los derechos humanos? El hecho de que haya violaciones a los derechos humanos no quiere decir de que los derechos humanos no existan. Eso quiere decir de que los derechos humanos existen, pero que se violan. Digamos, y que es importante que existan los derechos humanos, al menos para poder decir de que se violan, porque si no, no habría garantías efectivas para poner en marcha. Y esto me lleva a la segunda cuestión, lo que tiene que ver con la pobreza y el hambre. Mire, las organizaciones internacionales no son importantes, ¿sí? No sé, yo integro una ahora momentáneamente, estoy un tiempo, luego me voy, no soy funcionario de Naciones Unidas, no cobro un sueldo de Naciones Unidas, somos personas expertas independientes que nos eligen por un determinado tiempo para llevar adelante el trabajo. A nosotros nos llega la punta del iceberg. Por cada caso que nos llega, hay 10.000 que no llegan. Entonces, yo no voy a evadir la respuesta de qué hago yo por esas cosas. Yo soy bastante enfático, digamos, enfrento a los estados en las discusiones, lo hago con todo el respeto, pero con toda la vehemencia que me lleva a la responsabilidad del cargo que ocupo. No estoy ahí para hacer amigos, estoy para decirle a los estados las cosas que creo que hay que decirle, con respeto, pero efectivamente decírselas. También lo hago criticando al propio órgano que integro. Tengo más de 60 opiniones disidentes, en donde creo que el Comité de Derechos Humanos no ha garantizado debidamente los derechos de las personas. Entonces, no me quedo ahí. Eso es lo que hago yo. Ahora la pregunta la devuelvo. ¿Qué hace usted? Porque, y no por usted, digo, ¿qué hacemos todos? No sé, ¿qué hacemos como sociedad? ¿Nos manifestamos, vamos, peticionamos o nos quedamos en la mera declamación? Quizás se puedan buscar estrategias para hacer cuestiones, para hacer algo, para movilizarse, para presionar. Porque los órganos internacionales... Mire, yo le puedo decir a Ruanda que no cometa un genocidio en 1994, pero el genocidio se iba a cometer igual. Y eso ha tenido que ver con la propia situación de la sociedad ruandesa y, por supuesto, la situación política. No es que le estoy quitando responsabilidad al Estado por lo que ha hecho, ¿no? Pero ha tenido que ver con eso. Lo importante no es lo que hacemos nosotros. Lo nuestro es muy pobre. Es muy, muy pobre. Se hace lo que se puede, efectivamente, y lo que se puede se trata de hacer bien. Pero lo más importante es lo que se hace al interior, efectivamente, de las sociedades. Lo mismo en relación a las personas privadas de libertad. ¿Qué hacen las organizaciones internacionales? Bueno, yo le puedo mostrar todas nuestras observaciones finales en relación a los estados de América Latina. En todas, absolutamente en todas, se señala el hacinamiento en las cárceles y las medidas que los estados tienen que tomar para garantizar los derechos de las personas privadas de libertad. Pero luego, al interior de los estados, eso no sucede. ¿Y saben por qué? Porque no nos importa.
Porque ningún gobierno pierde un voto por tratar mal a las personas privadas de libertad. Porque la sociedad no condena las políticas que torturan en las cárceles. Entonces, mientras las sociedades funcionan de esa manera, por más órganos internacionales que le digamos a los estados que tienen que hacer esto y hacer lo otro y hacer lo otro, va a ser muy difícil. No es que quiera devolver todo al plano local, digamos, cada quien tiene su responsabilidad, pero señalo de que las cosas suceden por un conjunto de factores. Uno de ellos es la ineficacia de los órganos como el que yo integro. Pero hay otros motivos que llevan a las violaciones de derechos humanos. Y finalmente, promover la no discriminación y lo que sucede en Europa es muy interesante lo que planteas. Y es muy interesante porque parece mentira que un continente que ha vivido lo que ha vivido como Europa con la Segunda Guerra Mundial avance fuertemente en la xenofobia y el racismo. ¿Saben? Los discursos que hoy se dan mayoritariamente xenófobos en algunos países, como, y no tengo ningún problema en nombrarlos, como Francia, como Alemania, como Dinamarca, digamos, como Holanda, son los mismos discursos que existían previo a la Segunda Guerra Mundial. ¿Quién garantiza de que no se va a caer en situaciones iguales o peores? Parece mentira de que habiendo pasado lo que pasó el mundo, hoy se caigan en las mismas cuestiones. Es de la mayor pertinencia lo que indicás. Lo del Estado Islámico es inaceptable, por supuesto, pero la respuesta al Estado Islámico no puede ser la discriminación a todo el mundo musulmán. Porque la inmensa mayoría de las personas musulmanes no son violentas. Y el Islam es cualquier cosa menos una religión violenta. No lo es. No lo es. Pero, por supuesto, lo que hace el llamado Estado Islámico, que se autollama Estado Islámico, no es que el Islam lo reconoce, digamos, se autollama Estado Islámico, es lo que da pie para los discursos xenófobos. Y por eso sí, la pregunta me parece muy pertinente, la intervención me parece muy pertinente y frente a eso hay que estar, por supuesto, muy atento. Felizmente en esto sí, el Comité de Derechos Humanos que yo integro le ha señalado muy claramente a los estados que ha examinado en relación a discursos de odio sobre personas musulmanes, árabes, etcétera, etcétera. Tenemos una larguísima jurisprudencia en materia de no discriminación donde hemos condenado estados por esos hechos. Como una cuestión de acción afirmativa también han preguntado solo hombres y creo que hay una señora acá que quiere hacer una pregunta. Muchísimas gracias. Gracias. Yo primero siempre agradezco profundamente esas actividades académicas porque siento que en el ámbito universitario hacen mucha falta. Es precisamente a partir de estas intervenciones que podemos hacer conciencia sobre muchas cosas que nos rodean y ante las cuales obviamente hay una gran deshumanización. Desde mi perspectiva filosófica, usted comentó la condición del niño. En realidad, decía Rousseau, el ser humano nace bueno y la sociedad lo corrompe. Nos corrompemos mutuamente frente a esta insensibilidad que vamos desarrollando en este mundo, que como por ahí dicen, faltan 100 años para que se acabe, pero la verdad es que acabar el mundo entre más tragedia es peor.
Usted nombra también a los tres filósofos que van a la vanguardia en una época de la Ilustración en relación con la legislación que es absolutamente necesaria. Hobbes decía que precisamente si no existiese la ley nos mataríamos y nos comeríamos como lobos. He ahí precisamente la animalidad, entre comillas, que se ha tratado históricamente de sustituir por la ley y el orden que podríamos atribuirle a esos grandes filósofos. Si precisamente la posibilidad de ampliar, y esa es mi condición, los currícula académicos con una vuelta atrás al análisis de estos grandes filósofos. Yo les digo a mis estudiantes, mucho de lo que se dice ahora ya lo había dicho Aristóteles, pero no se estudia Aristóteles. Entonces hay que retomar esas mentalidades brillantes del clasicismo para poder sensibilizar una sociedad como la de hoy, en donde decía por ahí precisamente en una conferencia pasada el señor presidente del Banco Central la semana pasada, que lo cierto es que en Costa Rica, por ejemplo, el porcentaje de calidad de educación ha bajado muchísimo. Y yo creo que es lamentable, quienes nos dedicamos a esto y nos encanta y nos hace felices, quisiéramos despertar mayor sensibilidad ante esta educación, que es el único instrumento que nos puede alargar la felicidad, la estabilidad psicosocial, porque tengo aquí estudiantes míos de psicología, que es en este momento urgente. Muchas gracias por su participación. Bueno, muchísimas gracias. Yo quiero, por supuesto, agradecerle y decirle que estoy plenamente de acuerdo con usted, que hay que efectivamente estudiar y leer sin endiosar a nadie. También de manera crítica. Rousseau era un gran machista, también, por ejemplo. Quizás, y en realidad el mundo es muy machista, digamos, todavía hoy, así que eso sucede. Pero por supuesto que hay que trabajar en esa dirección. Y mire, en lo que dijo en relación a la educación, no podría estar más de acuerdo con alguien, digamos. Es la herramienta revolucionaria por excelencia. Es allí. Por eso quizás me siento bastante argentico, digamos, porque en este país se tomó la muy sabia decisión de abolir el ejército y de brindar ese porcentaje, digamos, a la educación. Y fue una decisión muy sabia. Fue de las decisiones más sabias que se han tomado. Por supuesto, faltará mucho y el país tiene muchos problemas de derechos humanos, pero la educación es lo que nos permite no mirar para otro lado, es lo que nos permite no hacernos los distraídos. Ya sabemos las cosas que pasan y entonces tenemos la libertad. Y la libertad es algo maravilloso y terrible al mismo tiempo. Porque la libertad nos puede llevar al peor de los egoísmos o a la mayor de las solidaridades. Pero eso es lo magnífico de la vida por la cual atravesamos. El poder tener la libertad para hacer las cosas que hay que hacer. Aunque eso no le caiga bien a algunas personas. Aunque eso nos termine jugando en contra. Yo trato de repetirme esto porque siempre se corre el riesgo de cometer algunas miserias. Estoy en un mundo muy bonito, donde participo de organismos internacionales, se me trata como si fuera una luminaria, que no lo soy. Se me
glorifica, me entregan honores y todo ese tipo de cosas. Y es un mundo muy bonito, es muy tramposo, porque luego, para conservar los espacios que uno tiene, quizás empieza a conceder y entonces se hace menos molesto para el poder. Y trabajar en derechos humanos es ser molesto para el poder, no hay otra manera. Y yo no estoy a salvo de eso, por eso trato de mirarme en un espejo que me devuelva las responsabilidades que efectivamente tengo, digamos. Pero así como uno elegiría el principio de no discriminación, pues la educación es la herramienta más extraordinaria, más revolucionaria, más magnífica que hay. Y eso es fantástico porque el ser humano, aunque sabe que un día se muere, igual apuesta al futuro. Eso es extraordinario. Es efectivamente extraordinario. Y eso es lo que hace que el día que nos llegue la muerte, pues sea injusto, aunque llegue igual, digamos. Así que de lo que se trata es, el tiempo que estemos acá, pues molestemos lo más posible, que para eso efectivamente estamos. Bueno, antes de cerrar la actividad, vamos a escuchar a don Jorge, el director de Derecho, para hacer el cierre de la actividad y que proceda también a hacer la entrega de los presentes para los invitados. Así que, don Jorge, le damos la palabra y el podio a usted. Muchas gracias. Voy a hacerlo desde acá. Tengo varias notas para hacer el cierre, pero creo que una que a mí me llama poderosamente la atención y creo que también a todos. Esta conferencia, esta charla, este análisis, me parece que ha sido una llamada de atención en el sentido positivo, una llamada de atención. De los comentarios, la educación, la creatividad que menciona el doctor Salvioli, la creatividad es lo que creo que tenemos que tener mucho en cuenta nosotros como educadores, como universidad, como formadores de profesionales, como formadores de abogados. Creatividad, porque tenemos normas fundamentales, la norma fundamental, los tratados, o sea, la línea jurisprudencial de la Corte es maravillosa, de avanzada, pero la creatividad y la sensibilidad es la que pues tenemos que trabajar. Ya creo que también lo dijo la profesora, ¿verdad? Así es que vamos a pedirle a los muchachos, a los edecanes de estudiantes de Relaciones Internacionales que pasen para darles un reconocimiento, un humilde reconocimiento de parte de la universidad. Sí. Bueno, y con eso pues damos por cerrada, ¿verdad?, la actividad de hoy. Muchísimas gracias. Un aplauso, por favor.